conformados por una capa de células, epitelios estratificados, que están conformados por más de una capa de células. Los epitelios simples, a su vez, se van a dividir en epitelios plano simple o epitelio escamoso, epitelio cúbico. El epitelio cúbico puede ser ciliado o no ciliado. Tenemos el epitelio cilíndrico, también recibe el nombre de epitelio prismático o columnar, y también puede ser ciliado o no ciliado. Y por último encontramos el epitelio pseudoestratificado. El epitelio pseudoestratificado que nos explica que es una falsa estratificación que hemos visto en la anterior clase. Este epitelio puede ser epitelio pseudoestratificado con estereocilios o sin estereocilios. Este es el grupo de los epitelios simples. El epitelio de los grupos estratificados, que son epitelios con más de una capa de células. Todos los epitelios son una célula al lado de otra, pero los epitelios estratificados son una célula al lado de otra, pero además tienen una célula encima de otra célula. Por eso reciben el nombre de estratificados. Estos epitelios son epitelio escamoso o epitelio plano, que puede ser a su vez el epitelio plano estratificado queratinizado o plano estratificado no queratinizado. Ya tenemos dos tipos de epitelios entre los epitelios estratificados. Plano estratificado queratinizado o plano estratificado no queratinizado. Tenemos el epitelio cúbico estratificado. Se menciona el epitelio cilíndrico estratificado, pero fundamentalmente el epitelio de transición. ¿Cuáles son los epitelios estratificados que más vamos a encontrar? El epitelio plano estratificado, tanto queratinizado como no queratinizado, y el epitelio de transición. ¿Cuáles son los ejemplos de estos epitelios? Epitelio plano simple, pared de laberinto membranoso, en el oído interno, en todos lo que son vasos sanguíneos, tanto del sistema arterial, del sistema venoso y del sistema linfático. También encontramos la asa de Henle, también encontramos en la capa parietal de la cápsula de Bowman. Este es un ejemplo de epitelio plano simple. Este es el epitelio plano simple, la imagen de un vaso sanguíneo. Doctor, perdón que le corte, no sé si soy solo yo, pero no aparece la diapositiva. No sé, pues los anfitriones un desastre. Nos han empezado a las 7:30 y ya no sé qué puedo hacer. Doctor, es problema de la señorita, no de la reunión. Yo veo perfectamente. Muy bien. Entonces se observa perfectamente. Ustedes están observando, esta es una imagen de un vaso sanguíneo. El ejemplo para que nosotros podamos ver. Cuando hablamos de vaso sanguíneo, estamos hablando, todo vaso sanguíneo, sin excepción, tiene 3 capas. Esta es una capa, esta es otra capa, y esta es la otra capa, que está mucho más delgadita, y voy a pintar como una línea.
Ese es el epitelio. Como es epitelio plano simple, se observa como una sola línea, pero en realidad las células tienen esta forma. Epitelio plano simple. En esta otra imagen, corte transversal de una vena, observamos con más claridad. Fíjense ustedes, este es el epitelio. Voy a remarcar, aunque hay que cambiar, creo, de color este, para que se pueda observar. En esta parte. ¿Sí? Estoy yendo de color naranja. Este es el núcleo de la célula. Este es el núcleo de la célula. Entonces el epitelio es todo esto. Aquí no se nota mucho el núcleo, aquí sí se nota claramente. Por este otro lado también aquí observamos claramente los núcleos de esa forma. O sea, la célula es esta. La célula aquí es esta. Entonces, estamos observando el epitelio plano simple, al interior de los vasos sanguíneos. Esta capa en los vasos sanguíneos, en el tema de epitelios, recibe el nombre de íntima. O sea, la capa íntima de los vasos sanguíneos es epitelio plano simple. Esta que ven de un color más intenso, violeta, esa es la capa media. Y es músculo liso. Y por acá afuera, todo esto que encuentran es el tejido conectivo. Los alvéolos pulmonares también tienen epitelio plano simple. Todos los alvéolos pulmonares están conformadas como unos saquitos por células planas. Entonces, estas conforman un verdadero epitelio, una verdadera bolsita de células planas. Asimismo, encontramos en todo lo que es las pleuras, el peritoneo, que son membranas que revisten la cavidad abdominal y la cavidad torácica. Si ustedes observan aquí, este es el epitelio. Estoy repintando de color amarillo para que ustedes puedan observar. Por este lado, lo mismo. En algunos casos existe pleura parietal y pleura visceral, porque es una membrana, pero una membrana que llega a un punto y se refleja. Entonces la una queda siendo pleura parietal y la otra queda siendo pleura visceral. Epitelios cúbicos. Los epitelios cúbicos encontramos en la superficie libre del ovario, en muchas de las glándulas. Muchas de las glándulas. Por eso está aquí como tiroides. Pero la mayor parte de las glándulas en nuestro organismo tienen células cúbicas. Por ejemplo, el hígado. Por ejemplo, el hígado. El hígado es una glándula mixta, endocrina y exócrina. ¿Qué quiere decir? Que tiene una secreción interna y una secreción externa. Me voy a apurar un poquito porque si no, no vamos a alcanzar a ver glándulas, ¿ya?
Estas células son células cúbicas. La mayor parte de las glándulas endocrinas tienen células cúbicas, excepto las glándulas exócrinas, que son glándulas mucosas y tienen células cilíndricas. En el plexo coroideo, en la cápsula del cristalino, en el epitelio pigmentado de la retina. Aquí ustedes pueden ver, estamos viendo células cúbicas en el riñón. El riñón está formado por los glomérulos renales y los glomérulos renales por una nefrona. Y la nefrona tiene el glomérulo renal, túbulos contorneados proximales y túbulos contorneados distales. Y aquí estamos observando los túbulos colectores. Fíjense ustedes, las células, estas son las células. Voy a remarcar unas dos. Tienen una forma cuadrada, una forma cúbica, y el núcleo tienen de forma más central. Entonces, no se olviden ustedes que el epitelio va a ser de acuerdo a la función que cumple. Por ejemplo, en los vasos sanguíneos, el epitelio es plano simple porque tiene que realizar el intercambio de gases, de oxígeno y de dióxido de carbono, fundamentalmente en los alvéolos pulmonares. En este nivel es epitelio cúbico porque se realiza un proceso de filtración. En el epitelio cilíndrico es un epitelio más grueso porque ya empieza a ser un epitelio de protección en vías respiratorias. Los epitelios estratificados ya están donde hay mayor roce, mayor fricción en nuestro organismo y necesitamos mayor protección. Epitelio cúbico. Este es otro ejemplo. Hemos hablado en la anterior clase de campos microscópicos. Este es un campo microscópico. Este es un círculo donde el microscopio nos enfoca exactamente lo que nosotros estamos o lo que nosotros estamos observando. Y fíjense, son los túbulos renales. El túbulo renal es todo esto. Como son millones de túbulos renales, por eso vemos así, este es uno. Y además, como son túbulos contorneados, voy a hacer aquí arribita como ejemplo cómo son. Así. Y los cortes son a diferentes. Entonces, lo que estamos viendo es de arriba. Entonces, aquí estamos encontrando un túbulo, aquí otro. Y esta es la luz. Si yo hago todo el túbulo, esta es la luz del túbulo contorneado proximal. Y estas son sus células. Entonces, aquí tenemos los núcleos celulares. Cúbico simple ciliado, trompa uterina y cavidad uterina. Lo mismo, es un conducto. En este nivel de la trompa uterina, nosotros tenemos el epitelio cúbico porque tiene que ayudar a migrar al óvulo desde el ovario hasta la ampolla de Vater para ser fecundada. O sea, es un tubo, es un conducto que mueve, ayuda al óvulo a desplazarse hacia abajo. Una vez fecundado el óvulo, va a migrar a la cavidad uterina hasta ubicarse en la pared posterior del útero y en la parte superior. En bronquiolos pulmonares, en senos paranasales, en algunos bronquiolos, no alveolos, bronquiolos, senos paranasales, canal central ependimario de la médula. Epitelio cilíndrico. Este es un esquema, este es un dibujo. ¿Cómo
este esquema tienen que hacer ustedes cuando ya estemos en el laboratorio, de todas las imágenes que nosotros estemos observando. Entonces, nosotros aquí tenemos el epitelio cilíndrico. El intestino delgado tiene pliegues que necesita ampliar su superficie de absorción. Todo esto son pliegues. Entonces, se ve como unos dedos, fíjense, aquí, que no estoy recargando. Están de color más violeta, estoy poniendo de luz, estoy poniendo de color rojo. Hemos dicho siempre, todo epitelio se apoya o se asienta sobre una membrana basal. Esa es la membrana basal. Y estas son las células. Estas, las que están aquí. Y son células cilíndricas. Y el núcleo, obviamente, en estas está en la parte basal. Y por abajito, por aquícito, está el tejido conectivo. Estas tres cosas siempre van juntas. Siempre. Epitelio, 1. Membrana basal y más abajito el tejido conectivo. Epitelio, aquí está el epitelio esta es la membrana basal y esta parte de aquí ya es el tejido conectivo. Los tres componentes de lo que es el epitelio. Esta ya es una microfotografía, ya no es un esquema, es una microfotografía, también de un epitelio cilíndrico simple. Todas estas estructuras son los pliegues del intestino. De esa forma. Y aquí hay células. No se puede remarcar de forma exacta a la microfotografía. Esto, por ejemplo, es en un corte transversal. Este es en un corte transversal. Aquí hay una luz y las células son estas. Están distribuidas así. Otro ejemplo de epitelio cilíndrico. En esta imagen, empecemos por la membrana basal. Esta es la membrana basal. Y las células son estas. Entonces podemos observar las células en esta disposición. Y los núcleos aquí. ¿Alguien está con micrófono encendido, por favor? Esos son los núcleos. Núcleos en la parte basal. Este es un epitelio de intestino grueso, pero que ya está con mayor aumento. Yo estoy usando un aumento de 400x. Entonces podemos ver aquí el vacío en un campo microscopio. Vacío quiere decir que no hay nada. Las células, estas son las células. La membrana basal y estas como líneas azules que están viendo aquí. Más abajo es el tejido conectivo. Rosy, ¿puedes apagar tu micrófono? Rosy A. Entonces vemos el tejido conectivo. Células caliciformes. Los epitelios cilíndricos muchas veces van acompañadas de células especiales. Y estas células especiales son células caliciformes. Entonces, si nosotros vemos este epitelio, veremos epitelio cilíndrico simple con células caliciformes. Epitelio cilíndrico
simple con células caliciformes. ¿Qué son las células caliciformes? Son células especializadas en la secreción del mucus, que abundan, ¿dónde? En el tracto digestivo y en el tracto respiratorio. Otra célula caliciforme, otra célula caliciforme, otra célula caliciforme. Estas son células, la luz del intestino, no del intestino, sino del pliegue, es este. Voy a hacer de este color. Estoy rayando. Esa es la luz, porque los pliegues son así, para que ustedes puedan observar. Entonces, de esta manera. Entonces, ¿dónde estamos viendo las células, los epitelios? Aquí. Así están las células. Y en este otro lado están de esta otra forma. Entonces, aquí estamos viendo un espacio. Entonces, eso es lo que estamos observando a este nivel. Esta sustancia que ven aquí, de color lila, es el moco o el mucus que sale de estas células caliciformes. Sale hacia aquí. Y las células son estas. Miren, aquí voy a dibujar una sola célula. Y aquí está su núcleo. Entonces, estas células son células caliciformes. En el tracto digestivo, en tráquea, epitelio pseudo estratificado cilíndrico ciliado. Además de esto hay cilios. Y estas células abundantes, porque nos va a permitir en épocas invernales como la que estamos empezando a entrar, todos se desfrían o muchos se desfrían. Y entonces, como mecanismo de defensa, nuestro organismo empieza a secretar bastante cantidad de mucus. Y ese mucus sale hacia afuera, que muchas veces con la tos o con la secreción nasal eliminamos, pero es ayudado por los cilios de impulsar de abajo hacia adentro. Epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Voy a pasar más rapidito, si no, no voy a alcanzar. Les voy a pedir que se queden unos 10 minutos más, por favor. Tráquea, bronquios, aparatos respiratorios, trompa de Eustaquio, saquio lagrimal, parte de la cavidad timpánica. No ciliado, conductos excretores de las glándulas parótidas. Aquí tenemos un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado en tubos seminíferos, en lo que es el aparato genital masculino, porque ayuda a moverse al espermatozoide. Otro epitelio, pseudoestratificado cilíndrico ciliado, tráquea, vías respiratorias. Aquí ya saben ustedes, aquí está el epitelio. Este es el epitelio. Aquí ven una invaginación, este es el epitelio, este es el tejido conectivo, y las otras son otras estructuras. Estas son glándulas. Esta es una glándula mucosa. Cuando vean una superficie como esta, así como un vidrio esmerilado, esto es cartílago. Siempre van a poder reconocer de esas características. Otro ejemplo de tráquea donde nosotros podemos observar aquí el epitelio. De aquí a aquí, este es el epitelio. Y esta es la membrana basal. Y aquí estarían los núcleos de la célula. Estas son las glándulas que acompañan, que ahorita vamos a hablar. Otro ejemplo de pseudoestratificado cilíndrico ciliado también de tráquea. Imagínense, este es el cartílago, de un color de vidrio esmerilado. Cartílago. Y el epitelio está por aquí. Este es el epitelio. De color medio anaranjadito. Todo esto se cubre, por eso es una membrana de revestimiento o de cubierta. Todos los epitelios. Epitelios de transición, vías urinarias, cálices mayores, uréter, vejiga,
Y el epitelio aquí es este. El epitelio de transición ya pertenece a los epitelios estratificados. Entonces, células superpuestas, una encima de otra. Con mayor aumento, 400X, epitelio de transición. El epitelio desde aquí, todo esto. Y las células superpuestas, una encima de otras. Se llama de transición porque cambia de forma. ¿Qué cambia de forma? Las células superficiales, estas células, que en un principio tienen la forma de una sombrilla, de esta manera, y cuando se distiende la vejiga, se vuelven células planas, se alarga. Por eso son epitelios de transición. Otro epitelio de transición. Todo esto es el epitelio. Todo lo que estoy marcando con rojo. Con mayor aumento, y aquí están las células. Estos puntos que ven netamente azules son los núcleos de las células. Otro ejemplo de epitelio de transición. Otro ejemplo de epitelio de transición. Plano estratificado no queratinizado. Mucosa oral, esófago, vagina, córnea y conjuntiva. También en la porción distal de la uretra. Y este es el epitelio. ¿Ven? Aquí cambia las características del epitelio. Miren, es un epitelio desde aquí hasta aquí. Este es el epitelio. Mucho más grueso. Células superpuestas, una encima de otra. Y una al lado de otra, obviamente, para poder ser epitelio. Mucosa oral. Plano estratificado no queratinizado. Otro ejemplo, en esófago. El esófago tiene se divide en tres partes, superior, media e inferior, y van cambiando sus características, pero todas sus características musculares. Pero todo el epitelio es plano estratificado, no queratinizado. Fíjense ustedes, el epitelio va desde aquí hasta la parte inferior. Estos son los núcleos de las células. Y las células van cambiando de forma, y el núcleo también va cambiando de forma. ¿Se fijan? A medida que llegan a la superficie, las células son más aplanadas. Eso ocurre en todos los epitelios. Por eso se dice epitelio plano estratificado no queratinizado. Plano, ¿por qué? Porque por sus células superficiales son planas, no las células basales. La membrana basal, ¿cuál es? Esta línea de aquí abajo. Esta es la membrana basal. Epitelio plano estratificado no queratinizado, otro ejemplo. Este ya es epitelio plano estratificado queratinizado. Lo mismo que el anterior, el epitelio es todo esto, desde aquí hasta aquí. Pero esta parte, esta que ustedes ven aquí, que cambia de coloración, ya es la queratina. Perdón, este también es de esófago no queratinizado. Esta es la queratina, aquí, en esta parte superficial. El epitelio es desde aquí hasta aquí. Aquí la membrana basal.
No es esta línea que parece que confunde a veces a los estudiantes. No es. Es esta la membrana basal. Todo esto es el epitelio. ¿Por qué hay este cambio de forma y de coloración aquí? Porque las células se están transformando de cilíndricas y de cúbicas a células planas, porque además tienen un estrato, el estrato córneo, que no se va a observar. Lo mismo aquí, hay otro ejemplo de plano estratificado con mayor aumento, la parte superior, la queratina. Especializaciones de las superficies libres, bordes estriados, cilios, sinocilios y flagelos. ¿Qué quiere decir? Que si este es el epitelio, membrana basal, célula, núcleo, y dice especializaciones de la superficie libre. Esta es la superficie libre de las células. Entonces aquí puede tener cilios, puede tener estereocilios, puede tener sinocilios o puede tener flagelos. Esas son las características del borde libre de las células. Glándulas. Voy a usar solo esta imagen para explicar glándulas. No me da para más, jóvenes, pero vamos a poder explicar en todo esto. Las glándulas son estructuras celulares que se forman a partir de los epitelios. Este es un epitelio. Aquí dice epitelio. Miren, todo esto es un epitelio. Aquí lo mismo. Está la membrana basal, que es esta. Entonces, el epitelio, ¿qué hace? Se invagina. Crece hacia adentro. Eso quiere decir invaginación. Todo esto es epitelio, células, membrana basal y tejido conectivo. ¿Hacia dónde crece? Hacia el tejido conectivo. Fíjense aquí, ya ha crecido. Entonces, esta estructura, como ustedes pueden ver acá, se convierte en una unidad secretora. A medida que va entrando hacia la profundidad del tejido conectivo, va a ir recibiendo mayor cantidad de vasos sanguíneos y esta unidad se va a transformar y se convierte en porción o unidad secretora. Esta unidad secretora, si mantiene su comunicación, esto es el exterior, si mantiene su comunicación con el exterior a través de un conducto, va a ser una glándula exocrina. Si pierde esta comunicación, si se pierde esto, estoy tarjando, aquí ya no hay, y se convierte en esto como unidad secretora, y es rodeada de vasos sanguíneos, de más vasos sanguíneos, capilares. Esta unidad secretora se convierte en glándula endocrina. Entonces, ¿aquí qué hace? Se ha perdido el conducto, ya no hay el conducto. Aquí la unidad secretora se mantiene y hay un conducto, se convierte en glándula exócrina. Aquí hay la unidad secretora, pierde el conducto, se convierte en glándula endocrina. Entonces, ¿dónde vierte su contenido esta glándula? Directamente al torrente circulatorio. Este es un vaso sanguíneo. Estos son vasos sanguíneos. Los capilares son vasos sanguíneos, delgados y pequeños. Entonces, las glándulas, hablemos de glándulas salivales, glándulas, la glándula hepática, el páncreas, o sea, diferentes glándulas
surgen o nacen de la invaginación del epitelio hacia el tejido conectivo. Unas mantienen su conducto con el exterior y son las glándulas exócrinas. Cuando pierden su comunicación con el exterior, se convierten en glándulas endócrinas. Entonces podemos decir que las glándulas se clasifican, inciso A, en endócrinas, inciso B, en exócrinas. A su vez, las glándulas exócrinas, o sea, estas glándulas, pueden ser por el número de sus células unicelulares, ejemplo, células caliciformes, multicelulares, varias células, por la forma de sus unidades secretorias, por la forma de la unidad secretoria, de la cosita que se queda abajo y que se comunica. Pueden ser tubulares, alveolares o acinares o túbulo-alveolares. A su vez, estas pueden ser las túbulo-alveolares ramificadas, no ramificadas, enrolladas o no enrolladas. Asimismo, tenemos por el número de sus conductos, pueden ser simples y pueden ser compuestas. Por la naturaleza de su secreción, por la característica de la sustancia que van a secretar. Estas pueden ser mucosas, pueden ser serosas, pueden ser mixtas. Y por la forma como vierten su secreción, pueden ser glándulas merócrinas, pueden ser apócrinas o pueden ser holócrinas. Este es un ejemplo de glándula tubular simple, glándula tubular ramificada, glándula tubular en ovillo, glándula acinar ramificada, glándula acinar compuesta, porque ya tiene varios conductos, fíjense ustedes, glándula tubular compuesta y glándula tubular compuesta. Túbulo acinar y tubular compuesta. Las glándulas, esta glándula queda intacta, no pierde nada del citoplasma de las células, célula intacta se llama glándula merócrina. Glándula holócrina, células que se desintegran. Algunas células se desintegran y se eliminan junto con la secreción. A estas glándulas se llaman glándulas holócrinas. Y glándulas alócrinas, como la glándula mamaria, esta es la glándula sebácea. La mayoría de las glándulas son glándulas merócrinas. Esta es la glándula sebácea y esta es la glándula mamaria. Parte de la célula, solo una partecita de la célula, se desintegra conjuntamente con la sustancia, en este caso la leche. Esta es una glándula apócrina. Y estas son ya imágenes que vamos a encontrar en histología. Miren, glándulas mucosas, el conducto y la glándula. Lo mismo, otra glándula, glándula mixta, que a su vez es mucosa y serosa. La parte más violeta de color guindo es la parte serosa y la parte más tenue, pálida, es la glándula mucosa. No nos olvidemos que para poder observar este tipo de glándulas mucosas necesitamos nosotros tinciones especiales, Alcian Blue, Pashif o tricómicos que nos permitan observar esto. Bueno, jóvenes, gracias. Antes que se vayan, que se retiren, solo comunicarles que el día de mañana, viernes, voy a estar para entregarles sus libros en la universidad a los que han reservado. Si alguno gusta ir por sí sobra, también. De 9 a 10 de la mañana, por favor. Voy a estarles entregando sus libros de histología, los que nos han pedido que tengamos
Ya, muchas Para el gracias, día de doctor. mañana. Entonces, el día de Ya, mañana por favor. pasamos a recoger. Y el día martes, que es martes 3 de mayo, están iniciando su actividad en la materia de integración básico-clínica. Esto quiere decir que deben presentarse en sus centros de salud con su mandil, con sus instrumentos fonendoscopios, si tienen tensiómetro, guantes, alcohol en gel y sus medios de bioseguridad, obviamente, ¿no? Gracias, jóvenes. Les pido mil disculpas, pero mi intención era tener una clase